Hola, mi nombre es Ari Neman, soy un candidato doctoral en políticas de salud de la Universidad de Harvard y antes de eso trabajé del 2006 al 2016 como director ejecutivo de la red de auto de promoción autista, una organización por y para adultos con autismo en los Estados Unidos. Y del 2010 al 2015 fui una de las personas nombradas por el presidente Obama para el Consejo Nacional sobre la Discapacidad. Y quiero empezar agradeciéndoles a todos y a todas ustedes por reunirse para considerar el tema de la inclusión y la discapacidad. Por supuesto, hay tremendas diferencias en el sistema de prestación de servicios que distintos países han adoptado con respecto a apoyar a la gente con discapacidad. Pero en los distintos países estamos unidos por un reconocimiento en común de un imperativo moral vital, que es construir un mundo que sea inclusivo para todo el mundo, independiente de su discapacidad o daño. Y esta misión, este imperativo moral, es particularmente importante en la era moderna y particularmente a medida que empezamos a pensar sobre cómo podemos avanzar más allá de la devastación que ha dejado el COVID-19. Y en el último año y medio, la gente con discapacidades ha enfrentado tremendos desafíos y un nivel sorprendente de privaciones y mortalidad en todo el mundo. De hecho, el COVID-19, la pandemia del COVID-19 nos ha traído problemas gravísimos realmente, tanto para las economías nacionales, para la vida diaria incluso en nuestros países, así como los sistemas de servicios sociales en todo el mundo. Y la gente con discapacidades ha enfrentado una carga desproporcionada, en parte por motivos también de comorbilidades médicas, pero también en parte por motivos de desventajas sociales. Y quiero empezar nuestra conversación hoy hablando un poco sobre las distintas formas en las que podemos pensar sobre las discapacidades, porque la forma en la que conceptualizamos la discapacidad, cómo definimos los problemas que enfrenta la gente con discapacidad en nuestra sociedad, tienen un rol muy importante al pensar en términos de cómo resolvemos estos problemas. Y si observamos históricamente el modelo anterior que predominó por, diría yo, gran parte de la primera mitad del siglo XX y la primera mitad del siglo XX, de hecho, y gran parte de la segunda mitad también fue el modelo médico. Y el modelo médico en este caso asumía una línea, un avance directo entre el diagnóstico de una persona, los desafíos que enfrenta, qué es lo que no pueden hacer y los problemas que surgen a causa de estos desafíos. Y bajo este modelo médico, si una persona, por ejemplo, que usa una silla de ruedas, llega a un edificio y no puede entrar a ese edificio, el motivo por el que no puede entrar a ese edificio es porque esa persona no puede caminar. Y bajo el modelo médico, si esta persona, por ejemplo, con una discapacidad intelectual, intenta ir a la escuela y se les rechaza, por ejemplo, en la escuela de su barrio y se les dice que tienen que ir a una escuela distinta para poder recibir su educación. El motivo por el que se les niega acceso a la escuela de su barrio bajo este modelo médico es la suposición, es la diferencia en cómo funciona su cerebro, es este deterioro cognitivo que se asume, que es la vieja forma de pensar sobre las discapacidades, pero cada vez más y motivados también por el movimiento de los derechos de personas con discapacidad, hemos empezado a avanzar una nueva forma de pensar la discapacidad y este modelo social tiene suposiciones bastante distintas. Establece que los problemas de la discapacidad, los desafíos o las disparidades que enfrentan las personas con discapacidades no son simplemente el resultado de un deterioro médico, de un diagnóstico, sino que también son el resultado de la interacción entre el deterioro médico y la sociedad en un nivel más amplio. La gente con discapacidad enfrenta problemas, no exclusivamente a causa de la biología o algún deterioro, sino por las formas en las que ese deterioro no se incluye en la sociedad. Por ejemplo,
Antes hablábamos sobre una persona en silla de ruedas que llega a un edificio y no puede entrar. El modelo médico, dice que el motivo por el que no pueden ingresar a este edificio es porque no pueden caminar. El modelo social dice que el motivo por el que no pueden entrar a este edificio es por la ausencia de una rampa, la ausencia de un ascensor. De forma similar, el modelo social diría que la persona por la que una discapacidad no puede, se le rechaza en la escuela, no es por este deterioro cognitivo, sino que es porque nuestra sociedad ha fallado a la hora de preparar esa escuela para aceptar a todos los alumnos y educar a todos los alumnos, incluyendo los alumnos con discapacidades, en la misma sala de clase, unos a los lados de los otros, ya sea con alumnos discapacitados y sin discapacidad juntos. En resumen, al avanzar del modelo médico de la discapacidad, que dice que los problemas de una discapacidad son una consecuencia inevitable de la condición de una persona, al modelo social de una discapacidad, donde lo que hacemos es que traemos o le llevamos cierta responsabilidad también a la sociedad en general. Decimos que creemos que los problemas y desafíos que enfrentan las personas con discapacidad tienen que ver también con nuestras obligaciones de intentar hacer algo al respecto, porque nuestra sociedad tiene tanta la culpa de estos problemas como la condición médica de una persona. Y esto es particularmente importante ahora, porque estamos justamente en la etapa posterior o cerca de la etapa posterior. Lamentablemente, la pandemia del COVID-19 se mantiene como una amenaza muy real y continúa llevándose gente alrededor del mundo. Pero estamos empezando a considerar la etapa posterior de una tremenda calamidad que azota a todo el mundo. Y las personas con discapacidades se enfrentan un daño desproporcionado de esta calamidad. La gente con discapacidades se vio se contagió de forma desproporcionada y murió también en gran medida resultado del COVID. Y tenemos que preguntarnos entonces, ¿dónde debiera estar este fallo que nos llevó a estas consecuencias tan desastrosas para la gente con discapacidad? Este cambio de un modelo médico a un modelo social debiera darnos cierta idea al respecto. Así que vamos a considerar las experiencias de las personas con discapacidad durante el COVID-19. En esta emergencia de salud pública, las personas con discapacidad se enfrentaron unas mayores tasas de contagios y muertes por COVID, y este riesgo elevado no fue simplemente porque las personas con discapacidad tenían comorbilidades médicas como diabetes o trastornos respiratorios que los hacían más vulnerables, pero no todo esto también, sino que las personas con discapacidades también enfrentaban un mayor riesgo, una mayor mortalidad del COVID a causa, por el hecho que en todo el mundo las sociedades, hasta cierto nivel u otro, han segregado a las personas con discapacidad de la comunidad, la han separado y se han agrupado a las personas con discapacidades en entornos de cuidado gregarios, tales como instituciones, por ejemplo, públicas y hogares de ancianos. En los Estados Unidos, gran parte de las cifras de muertos por COVID fue justamente en estos entornos donde se reunían las personas como instituciones y hogares de ancianos. Y esto creo que nos ha llevado a tener conversaciones que ya debíamos tener hace mucho tiempo, justamente de qué es lo que está sucediendo sobre este cambio de estos entornos donde se reúne la gente, para qué sucede con la inclusión también de las personas con discapacidad en la comunidad. Y este gráfico de la fundación de la familia Kaiser, la KFF, que es un think tank importantísimo en políticas de salud, muestra también la proporción de cada estado en los Estados Unidos en términos de muertes por COVID-19 que tuvieron lugar en instalaciones de cuidado a largo plazo, por ejemplo, como instituciones y hogares de ancianos. Y una de las cosas que vemos muy claramente aquí en este gráfico es que en la mayoría del país, entre un cuarto a la mitad de las muertes relacionadas por el COVID tuvieron lugar justamente en estas instalaciones. En algunas partes del país, más de la mitad de las muertes por COVID tuvieron lugar dentro de instituciones y hogares de ancianos. Así que esto realmente nos ha llevado a cuestionarnos muchas cosas y muchas personas empezaron a hacer preguntas también. ¿Por qué tuvo que ser así? Dado que, dado que hablando en términos generales, por mucho tiempo, las personas con discapacidad
tanto ancianos y as- jóvenes y adultos mayores, han querido evitar estar en estas instituciones en primer lugar. Estos entornos son lugares donde la gente termina en vez de lugares donde la gente quiere ir de forma activa. Así que es también particularmente trágico que la gente haya terminado perdiendo la vida en estos entornos donde habrían preferido no tener que estar en primer lugar. Entonces estamos empezando a ver que la gente empieza a conversar la idea de intentar construir un mundo sin hogares de ancianos y sin instituciones de este tipo, como un ejemplo que tenemos aquí de The Nation, una de nuestras principales revistas en los Estados Unidos. Aquí hay un artículo que propone, de hecho, intentar abolir y avanzar más allá de los hogares de ancianos, favoreciendo el cuidado en el hogar. Y yo diría que este es un ejemplo un tanto utópico y un tanto extremo de cómo se podría lograr esto. Yo creo que esto lo hemos considerado en muchas décadas y de hecho quizás podríamos más adelante imaginar un mundo donde hayamos abolido los hogares de ancianos, pero una versión menos extrema de esta transición lejos de las instituciones hogares de ancianos ha estado teniendo lugar por ya más de 30 años en los Estados Unidos. Y si retrocedemos a los años 80, aproximadamente el 90% del gasto justamente de atención médica a largo plazo, el tiempo principalmente era en estas instituciones como hogares de ancianos, instituciones médicas, por ejemplo, para personas con discapacidad del desarrollo. Pero en los últimos 30 años eso cambió dramáticamente. A día de hoy, más de la mitad del tiempo que se pasa justamente en esta atención a largo plazo en cuidado en el hogar. Y este cambio dramático realmente refleja el hecho que la gente con discapacidad, así como los adultos mayores, quieren vivir en la comunidad, no quieren quedar relegados a entornos separados. Y ahora bien, dentro de los Estados Unidos, y este es el caso de muchos otros países también, hay variaciones significativas respecto de dónde está este énfasis en la comunidad y dónde está este énfasis en las instituciones. Este gráfico también nos muestra que hay ciertas partes del país donde han cambiado en mayor medida y están avanzando justamente a servicios basados en el hogar y en la comunidad, y hay algunos estados que todavía están con una predominancia de este enfoque institucional, pero yo creo que esta variación efectivamente ilustra algo muy importante. Principalmente, no es un resultado inevitable de la biología si es que alguien termina en una institución o en un hogar de ancianos. La gente no termina en una institución u hogar de ancianos por la gravedad de su discapacidad. Terminan en una institución o un hogar de ancianos, terminan separados, segregados del resto de la sociedad por decisiones de políticas que nuestra sociedad toma. Y creo que es realmente importante pensar de esta forma también, cambiar de este modelo médico que asume que las consecuencias negativas de la discapacidad son inevitables, a un modelo social, el cual reconoce las políticas públicas y las decisiones que toma la sociedad. Y ya que nuevamente, y podemos ver esto aquí en los Estados Unidos, no es que la gente en Oregon, por ejemplo, que de hecho tiene una fuerte base comunitaria, sea menos discapacitada, por ejemplo, que personas en Nueva Jersey, que de hecho dedica la mayoría de su presupuesto a las instituciones. Es simplemente un tema de distintas políticas y decisiones. Y esto también se aplica a diferencias, por ejemplo, en las fronteras entre países también. Si tomamos la decisión de modificar nuestros recursos y nuestras inversiones y llevarlos a resultados más inclusivos, podemos cambiar donde termina la gente con discapacidad. Y yo creo que también vale la pena mencionar la variación significativa en los Estados Unidos según tipo de discapacidades. Y algo que yo creo que es realmente importante y emocionante es que dentro de los Estados Unidos, de hecho, la mayoría del financiamiento
que se dedica a personas con discapacidades del desarrollo o intelectuales, principalmente en la comunidad. Y cuando hablo sobre discapacidades intelectuales o del desarrollo, estoy hablando sobre diagnósticos, por ejemplo, como discapacidades intelectuales, lo que antes llamábamos retraso mental, síndrome de Down, autismo, parálisis cerebral, espina bífida. Estas son condiciones que con frecuencia se les construye como las más difíciles y desafiantes, pero de hecho hemos visto el mayor avance justamente en apoyar a la gente con estas condiciones que suelen estar presentes desde el nacimiento para que puedan vivir dentro de la comunidad. Y a día de hoy podemos ver que aproximadamente un 60% de las personas con discapacidad de desarrollo vivían en el hogar de un familiar y de quienes no vivían con un familiar, más de la mitad vivían en entornos con tres o menos personas, un cuarto vivía en entornos con entre cuatro a seis personas. Y el motivo por el que el tamaño de este entorno importa es porque tenemos bastante evidencia que no únicamente estos entornos más grandes son más arriesgados. Por ejemplo, cuando viene una pandemia, y esto ya lo observamos con el COVID, en virtud de la gran cantidad de muertes en instituciones y hogares de ancianos, pero también tenemos evidencias que estos entornos con más personas tienden a darle a la gente menos libertad, menos autonomía. Y yo creo que es importante, cuando pensamos en la libertad, en la autonomía, que consideremos esto como metas críticas para las políticas de discapacidad, junto con la salud y la seguridad. Y la libertad y la autonomía. ¿A qué me refiero con libertad y autonomía? Me refiero al derecho de las personas con discapacidades, incluyendo las personas con discapacidades con deterioros significativos cognitivos o de comunicaciones, a tomar sus propias decisiones. Tenemos, por ejemplo, esta idea del movimiento de los derechos de las personas con discapacidad, que es la dignidad del riesgo. La dignidad del riesgo esencialmente enseña que las personas con discapacidad debieran tener el derecho a tomar decisiones, incluso cuando un familiar o un proveedor puede estar en desacuerdo con esto. Y esto se da en distintos contextos, de hecho, y a veces también aparecen en contextos de relaciones románticas, que suele ser el caso, por ejemplo, con personas con discapacidad que viven en hogares grupales o otros entornos de servicio residencial, que tengan el derecho a tomar sus decisiones en sus relaciones personales, que esto se puede ver restringido y con frecuencia estas restricciones se van a justificar bajo los temores de los familiares o prestadores de servicios, que estas personas pueden cometer un error si se les da el derecho a la libre elección. Pero de hecho, las personas sin discapacidades se equivocan en ese sentido todo el tiempo. Entonces, las personas con discapacidades debieran tener esa misma libertad también de cometer errores. Y estamos seguros que también aplica en toda clase de otras áreas también. Hay un dicho y hay un concepto también tiene que ver con aplicar la dignidad del riesgo en estos entornos, que se llama la prueba del burrito. Y y se puede, por ejemplo, llamar incluso la prueba de la pizza o realmente cualquier tipo de comida. Simplemente digo burrito porque es un alimento que a veces la gente come, por ejemplo, en medio de la noche en Estados Unidos. No sé por qué, pero pasa. Y esta prueba esencialmente dice, ¿puede una persona que vive en un hogar grupal tomar la decisión, por ejemplo, de despertar en medio de la noche, ir a la cocina y hacerse un burrito? Y si la respuesta es sí, entonces esa es una señal que tienen la libertad de tomar sus propias decisiones. Y si la gente de este hogar dice no, se come a las 7 de la mañana, 1 de la tarde y 8 de la tarde, no tienes permitido comerte un bocadillo, entonces esto sugiere que este entorno es más institucional, de naturaleza más institucional. Y tenemos bastante evidencia también que estos entornos más grandes, con más personas, no solamente son más arriesgados en pandemias como la del COVID, sino que también son un mayor riesgo de más restricciones sobre las vidas de las personas. Es más probable que la gente vea restringida su dignidad, elección y autonomía y pueden tener más libertad en entornos más pequeños y a causa de esto ha habido un cambio en estos entornos de tres o menos personas, porque es el reconocer que en estos entornos más pequeños la gente tiene apoyo más individual y es menos probable que se le someta a un régimen
y, bajo las expectativas de sus familiares o prestadores de servicios, en vez que se les apoye a tomar sus propias decisiones. Y además de este cambio en la prestación de servicios residenciales y este alejamiento de los hogares de ancianos, hogares grupales, a apoyar a las personas en sus propios hogares, departamentos, hogares de familiares, también ha habido un cambio en el empleo también de estas prestaciones. Y también refleja el reconocimiento que si saca a la gente de una institución u otro entorno segregado y terminas, por ejemplo, ubicándoles en en un lugar donde vivir dentro de la comunidad, no cambia solamente donde pasan sus días, sino que esto realmente no es integrarles completamente, no es la integración total. La inclusión total involucra no solamente dónde duermen, sino también qué es lo que hacen durante el día. Entonces, hay cada vez más un cambio, lejos de, por ejemplo, estos talleres escondidos, centros segregados donde se juntan las personas con discapacidad y todos trabajan en el mismo lugar en su lugar, apoyarlos en la búsqueda de obtención de empleo o empleos integrados donde se apoya a las personas con discapacidad y se les ayuda para que encuentren empleos en la comunidad en general. Las mismas clases de trabajos que todo el mundo, trabajar en tiendas, en oficinas, los mismos trabajos que tiene la gente sin discapacidad. Y este apoyo se lleva a estas personas en vez de asumir que el apoyo tiene que estar presente en un lugar de trabajo particular, simplemente para la gente con discapacidades. Este modelo de trabajo integrado con apoyo lleva el apoyo a las personas con discapacidad en los lugares donde deciden trabajar. Y realmente lo que estamos viendo a medida que hay un cambio de este enfoque, ya sea residencial o en términos de empleo, que asume que hay lugares separados para la gente con discapacidad donde existe apoyo, cambia hacia un enfoque que involucra que la gente con discapacidad viva en los mismos hogares y trabaje en los mismos empleos que las personas sin discapacidad. Y el apoyo se les lleva a ellos en general. Y es un cambio conceptual muy importante. Y en Estados Unidos hemos empezado a ver este cambio en prestaciones de empleo, en este caso de financiamiento público, en distintos años. De hecho, a lo largo de los años ha habido una disminución de estos talleres alejados del mundo que se puede ver en esta disminución y ha habido un aumento en el empleo integrado. Este gráfico solamente llega hasta el 2018, que es el año más reciente del cual tenemos datos. Sin embargo, esta transición lejos de los talleres más escondidos y este cambio, este empleo integrado se ha acelerado en los últimos años y se ha conversado mucho sobre ver al mundo post-COVID como una oportunidad de seguir ampliando este apoyo laboral y alejarse de los entornos segregados. Muchos de estos talleres, por ejemplo, segregados, centros diarios, cerraron durante el COVID. Entonces ahora se está conversando, a medida que intentamos reconstruir nuestro sistema de servicios post-COVID, cómo podemos asegurarnos que no estemos simplemente reconstruyendo lo que teníamos, sino que de hecho lo podamos mejorar. Así que ahora estamos pensando sobre reasignar recursos, por ejemplo, hacia empleo integrado y servicios temporales integrados, nuevamente bajo este modelo, que no se crea un lugar separado, especial, donde existan servicios, sino que se llevan los servicios a la gente, donde sea que decidan estar. Y diría que esto no es una tarea trivial, tampoco es una tarea fácil, sino que es una tarea posible, no que es algo que definitivamente podemos hacer, sabemos cómo hacerlo, y es una obligación que tenemos de hacer esto de tal forma que tampoco aleje a las personas con discapacidades graves. La clave aquí es decir que vamos a continuar proporcionando servicios de empleo a personas con discapacidades significativas cognitivas o de comunicación. Para algunas personas eso va a involucrar, por ejemplo, pasar de un taller segregado a un modelo de empleo integrado. Para otras personas puede involucrar, por ejemplo, pasar a trabajo voluntario integrado en la comunidad. La clave es alejarse de un entorno segregado o un entorno integrado y de hacer que haya disponibles recursos adecuados para que esto suceda. Y tenemos también bastante investigación que muestra que la gravedad del deterioro efectivamente tiene un rol en la probabilidad de encontrar empleo de una persona.
pero también sucede con las decisiones que toman los estados en términos de cuántos recursos asignar a los servicios de empleo, por ejemplo. Y particularmente hemos visto que en los estados donde se invierten más recursos, los jóvenes con discapacidad del desarrollo tienen muchas más probabilidades de lograr un buen resultado de empleo integrado que en estados donde se invierten pocos recursos. Y esto realmente, de nuevo, refleja que los modelos sociales, este pensamiento en un modelo social que observa las diferencias y los resultados como no simplemente el resultado de la biología o un deterioro, sino que de hecho también se pueden atribuir a distintas políticas y decisiones. Y esto, diría yo, representa un cambio conceptual realmente crucial en términos de cómo pensamos en las discapacidades. Entonces, quiero avanzar a otro tema ahora, porque creo que esto en cierto sentido es realmente el centro de todo lo que hacemos y es el tema del estigma y la actitud de la gente hacia las personas con discapacidad. Y el motivo por el que las personas con discapacidad se han visto segregadas de la sociedad por tanto tiempo y el motivo por el que tenemos esta extensa y terrible historia de institucionalización y segregación a las personas con discapacidad es, lamentablemente, que gran parte de la sociedad en general ha temido a las personas con discapacidad o las ha pensado como menos personas. El problema de la estigmatización es uno bastante real e inquietante que tenemos que enfrentar y parte de la forma en la que enfrentamos esto es entender mejor el tema. En los Estados Unidos, cuando nos afectó el COVID-19, los sistemas hospitalarios se vieron enfrentados a decisiones difíciles respecto de cómo asignar recursos cada vez más escasos y particularmente ventiladores. Como resultado, muchos hospitales y gobiernos estatales adoptaron lo que se conoce como políticas de estándares de cuidado bajo crisis, políticas que indican cómo los recursos escasos, como ventiladores, debieran aplicarse en triaje, asignarse, cuando no hay suficientes recursos para todo el mundo. Y los defensores de los derechos de las personas con discapacidad se preocuparon mucho por esto, porque les preocupaba, efectivamente, que las personas con discapacidad serían discriminadas, en este caso, respecto de la asignación de recursos escasos. Y los defensores de personas trabajaron para participar en distintas iniciativas de recursos legales y defensoría en todo el país para buscar cambios en términos de estos estándares de cuidado bajo crisis. Hubo 5 áreas principales donde los defensores buscaron cambiar los estándares de cuidado en crisis, y no voy a revisarlas todas en interés del tiempo, pero, pero realmente reflejaron la idea que los estándares de cuidado bajo crisis y sus políticas debieran tanto permitir que las personas con discapacidad recibieran acceso a servicios al mismo nivel, por ejemplo, recibir ventiladores, acceder a ventiladores de la misma forma que personas sin discapacidad. Entonces, cosa que hubo también presión contra estas políticas que se habían emitido hace muchos años, que tenían listas de diagnósticos en particular, que, por ejemplo, que las personas con estos diagnósticos no podrían acceder a un ventilador. Y las personas con discapacidad no debieran estar tampoco en desventaja en relación a otros grupos. Por ejemplo, ha habido también presión contra protocolos que quitan prioridad a personas, por ejemplo, que no se cree que vayan a vivir mucho tiempo o que se crea que no sea muy probable tampoco, o que más bien vayan a utilizar más recursos en el sistema. Entonces ha habido un enfoque únicamente en las probabilidades de la persona, por ejemplo, de sobrevivir a una hospitalización y no si es que van a estar vivos 5 años después o no. Nuevamente es despriorizar a las personas con discapacidad y es algo muy preocupante. Y finalmente hay distintas áreas donde hemos buscado justamente protecciones especiales para asegurar que las personas con discapacidad no se vean sometidas a sesgos a través también de algunas de estas herramientas de categorización que utilizamos en nuestros estándares de cuidado bajo crisis. Y este gráfico nos muestra, elaboramos un ranking también, en cierta investigación que hicimos un ranking de cada estado en los Estados Unidos en términos de sus políticas de cuidado bajo crisis en una escala de 0 a 5,
donde 5 indicaba la mayor alineación con los derechos de las personas con discapacidad, 0 indicaba la menor alineación con las preferencias por los derechos de las personas con discapacidad. Algo que vemos es que durante la pandemia, los planes de atención, de cuidado bajo crisis se vieron modificados significativamente como resultado justamente de estas acciones de defensoría. Y yo creo que esto indica que incluso en una crisis, incluso en un tema tan controversial y complejo como los protocolos de racionamiento y la asignación de ventiladores cuando no hay suficientes para todo el mundo, la defensoría y promoción efectivamente puede tener éxito. Y algo que observamos, de hecho, durante la pandemia en los Estados Unidos, es que los defensores, efectivamente, las personas con discapacidad, se movilizaron y tuvieron éxito en cambiar estas políticas. Y eso es algo que es muy posible en todo el mundo, algo que sucede no únicamente en un país, sino que puede suceder en cada país, especialmente cuando nos reunimos en una causa común y trabajamos más allá de nuestras fronteras. Ahora bien, además del tema de cómo los estándares de cuidado bajo una crisis se implementaron, cómo se asignaron los ventiladores, también está el tema de cómo la gente creyó que debieran asignarse estos recursos. Y esto nos da una oportunidad de estudiar la actitud pública, porque durante el COVID muchas personas de la sociedad estaban al tanto que había escasez de ventiladores. Entonces estaban al tanto también sobre la posibilidad de racionamiento. Y entonces en enero del 2020, algunos de mis colegas y yo hicimos un experimento en una muestra representativa a nivel nacional de adultos en Estados Unidos, que era justamente la experiencia unida. Y la idea de este experimento unido es que le presentamos a las personas dos opciones. Había dos pacientes hipotéticos y cambiamos su género, raza, edad, estado laboral, si seguían las orientaciones de distanciamiento social y su discapacidad al azar. Y le pedíamos a los encuestados que eligieran cuál de estos dos pacientes hipotéticos nuevamente son pacientes inventados, no son reales, los inventamos para efectos de poner a prueba las actitudes de la gente, pero le pedimos a la gente que eligiera cuál de estos pacientes hipotéticos debiera recibir un ventilador. Y utilizando estas decisiones, presentamos a la gente 6 distintos diagnósticos de discapacidades que podría tener un paciente hipotético: diabetes tipo 2, defectos cardíacos congénitos, paraplegia, discapacidad intelectual, lesión traumática en el cerebro y trastorno bipolar. Y utilizando estas opciones, pudimos evaluar el impacto de cualquier característica específica y la disposición de la gente a asignar un ventilador. Y lo que encontramos es que la gente efectivamente tiene un sesgo contra las personas con discapacidad. Hay un sesgo en cada una de estas 6 categorías de discapacidades, justamente contra las personas con discapacidad. Era menos probable que la gente priorizara a una persona con discapacidad, así como era menos probable que priorizaran a personas que no seguían las orientaciones de distanciamiento social, personas que estaban desempleadas, personas mayores y personas transgénero. Entonces, hay un sesgo muy preocupante aquí que creo realmente debiera ser la base de nuestros esfuerzos que tienen que continuar para educar a la gente e intentar enfrentar estos sesgos y prejuicios contra las personas con discapacidad. Y algo que pensé que era un tanto emocionante y algo que también surgió de este experimento fue que, de hecho, ese sesgo creció menos y desapareció en cohortes etarios más jóvenes que en los mayores. Y en este caso, mientras más edad tenía el encuestado, más probable era que tuviera un sesgo contra las personas con discapacidad. Mientras más jóvenes fueran los encuestados, era menos probable que tuvieran un sesgo. Y de hecho, entre los encuestados más jóvenes hay un poco de evidencia también. Dentro de nuestros intervalos de confianza, es difícil evaluarlo, pero incluso podría haber una preferencia en este cohorte
por las personas con discapacidad. Y dentro de nuestra muestra, y creo que hay un trabajo muy importante por hacer para replicar este trabajo en otros países, esto realmente sugiere que los esfuerzos para cambiar la actitud pública y favorecer a las personas con discapacidad están dando frutos, están teniendo éxito y estamos empezando a ver un cambio hacia el apoyo público en términos de una sociedad más inclusiva. Entonces, creo que podemos cerrar aquí mi charla, pero simplemente quería cerrar expresándoles mi más sincero aprecio y gratitud por su compromiso a crear un mundo más inclusivo. No hay mayor imperativo moral, no hay mayor obligación que construir un mundo donde todos y todas tengamos el derecho a pertenecer y donde todo el mundo tenga el mismo acceso a los beneficios de la sociedad y donde todo el mundo pueda ejercer y disfrutar la igualdad y de dignidad fundamental humana. Ese es el trabajo que ustedes están realizando, es el trabajo que hace el movimiento por los derechos de los discapacitados en cada país a nivel global. Y les agradezco por su compromiso con ese trabajo. Les aliento a seguir con ese trabajo y estoy con ustedes en ese trabajo en todo el mundo. Muchas gracias y gracias por todo lo que están haciendo y por lo que van a seguir haciendo.